dado clases y conocen sobre lo que es la historia. Me gustaría escuchar unas 2 o 3 opiniones, o unas 5, no importa. ¿Qué es lo que ustedes, la idea más rápida y más general que ustedes manejan sobre historia? Cuando alguien les dice historia, ¿qué es lo que piensa? Pueden levantar su mano y yo les doy la palabra. Cualquiera. Tengo 20 participantes. Armando, doblado. Armando, ¿qué es historia para usted? Con sus palabras, no es como que dijo Bronx tal cosa. Usted, ¿qué es historia cuando se le pregunta la palabra? ¿Qué concepto podría definir? Para mí, historias son hechos que han ocurrido hace varios años y los estamos tal vez estudiando nosotros para poder saber qué podemos mejorar en el futuro o en el presente. Astrid Rosales, ¿qué es historia para usted, Astrid? Con sus propias palabras. En mi opinión es así como hechos que han pasado y que mediante un determinado, puede ser una revista, un libro, se ha narrado, se ha descrito lo que pasó. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cristian? Pero Cristian, ¿qué? ¿Martínez? Cristian Roberto Martínez, sí. Historia. Pues historia son los sucesos que han pasado, que puede tomar desde el inicio del hombre hasta la actualidad, cómo ha evolucionado, toda la tecnología. Ahí disculpe el gallo. No se preocupe. Entonces eso para mí. Muy bien. Si nosotros vemos o hacemos énfasis en cada una de las ideas que hemos escuchado, nos damos cuenta que historia le dan aparte que definen como hechos del pasado, marcan un espacio de temporalidad. Es decir, es aquello que nosotros tenemos que estudiar del pasado. Y hay diferentes autores que obviamente van a hacer énfasis en que la historia, decimos, vamos a empezar definiéndola como lo que es una ciencia. Una ciencia y vamos a escuchar diversos autores que van a plantear de que es la historia del pasado, es el estudio de las culturas a través de lo que es el tiempo, es entender esos procesos históricos a través de lo que son, entender los procesos históricos de las diferentes culturas, y es una forma científica de estudiar pues nuestro pasado, ¿verdad? Pero no nos debemos de quedar en la temporalidad del pasado, ¿verdad? Entonces, yo les voy a compartir un concepto de Jorge Amaya, en el cual él explica, por ejemplo, que la historia es la ciencia que estudia el pasado de la humanidad para entender el presente y prever y transformar el futuro. Es decir, que no solamente estar en la línea del tiempo de la temporalidad del pasado, sino que lo que nosotros conocemos de nuestro pasado, entenderlo para hoy, es decir, nuestro presente, y que esos errores o desaciertos que conocemos de nuestro pasado, pues preverlos y poder transformar esas decisiones o esas conceptualizaciones en un futuro. Es decir, en el caso si nosotros estudiamos historia de Honduras, en Honduras tenemos infinidad de problemáticas, ¿sí o no? Sí. Hasta para escoger, ¿sí? Y no es algo, y no necesariamente son cosas positivas. Pero ¿qué pasa? Desconocemos muchísimo nuestra historia, desconocemos nuestro pasado. Y al desconocer, obviamente, quiénes somos, de dónde venimos como sociedad, estamos repitiendo los mismos errores. Es decir, en lugar de transformar ese futuro, estamos en lugar de visualizar ese futuro como positivo o cambios, definitivamente nos damos cuenta que estamos como tipos ciegos, ¿verdad? Es decir,
vamos cometiendo los mismos errores. Y la idea de conocer la historia es esa, es decir, que nosotros pues podamos entender ese presente, pero también que las decisiones o los desaciertos que se hayan tenido, pues corregirlo, ¿verdad? Y para que nos sirvan de forma positiva, pues a transformar ese futuro. Obviamente, la historia, al estudiarse como ciencia, es decir, ¿cuándo surge la historia? ¿Alguien recuerda cuándo surge la historia? Es decir, el relato más históricamente hablando, el que nosotros partimos a partir de ahí, es en los escritos de Heródoto, que es considerado el padre de la historia. Recuerden que él, por ejemplo, teorizó el tema de las guerras médicas en el siglo V. Entonces, cuando él teoriza el tema de las guerras médicas, él partió en el siglo V a.C., él es un punto de partida entre el antes y el después, ¿verdad? Porque a partir de ahí él conceptualiza el tema de las historias, de la historia y le da una visión diferente. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre los relatos de Heródoto y los demás que habían hecho, por ejemplo, algún tipo de escrito, narraciones? Que él contextualizó en un tiempo y un espacio y las relaciones, ¿verdad? En su momento. Recuerden que Heródoto en el siglo V pues es lo que nosotros denominamos el esplendor de lo que es la cultura griega, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos la historia, pues surge a partir de lo que son la necesidad de teorizarlas como tal con los griegos, ¿sí? Pero no vamos a descartar que las narraciones que hay previo a Heródoto, ¿verdad? Es decir, cuando surgen los sumerios, que en el siglo IV, en el siglo 4000 años antes de Cristo, pues obviamente ya había una narración, pero como tal, pues el legado se lo acreditamos a lo que es Heródoto, ¿verdad? Como padre de la ciencia. Entonces, es un antes y un después y podemos decir que pues Grecia nos dejó ese legado, el hecho de que empezaron a teorizar y que fue cuna no solamente de ciencias como lo que es la historia, sino de la filosofía, ¿verdad? Y de grandes avances en astronomía, en física, en matemáticas. Entonces, hay muchísimo legado de parte de lo que son las culturas griegas. Y si nosotros seguimos definiendo y nos damos cuenta, ¿por qué estudiar historia? Es decir, esa importancia que radica el estudiar la historia. Desde el punto de vista de la historia de Honduras, nosotros vamos a destacar dos factores. Es decir, la importancia de la historia va a radicar en que nos permite fortalecer el tema de la identidad nacional y de la conciencia histórica. ¿Sí? Entonces me gustaría escuchar a ustedes alguna idea. ¿Qué es lo que ustedes entienden por identidad nacional? ¿Sí? Es un término que usualmente lo utilizamos, también es muy propicio a utilizarlo, por ejemplo, en los medios de comunicación, justamente cuando vamos a el 15 de septiembre, ¿verdad? En temas, por ejemplo, de las actividades de acto cívico o actividades vinculadas ¿a qué? A todo aquello que tiene que ver con la patria, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que nosotros entendemos como identidad nacional? ¿O qué se les ocurre a ustedes que es la identidad nacional? ¿Chicos? ¿Ningún voluntario? Daniela López, ¿qué es identidad para ti? Identidad nacional. ¿A qué hacemos referencia? ¿O qué es lo que vos entendés como identidad nacional? Algo que nos identifica como país, no sé, como... Así creo. Sí, está bien. Bayardo.
Bayardo, ¿qué es identidad nacional para ti? ¿O qué es lo que has escuchado sobre identidad nacional? Para mí lo que es la historia con respecto a la identidad nacional se refiere a los rasgos o quizás los de nuestros antecesores, si hablamos de historia, y de la identificación que nos hace pues como país, podríamos decir. Hay diferentes conceptualizaciones en cuanto a este tema, que es identidad nacional. En su pantalla yo les estoy compartiendo de Juan Brown, que es uno de los que ha trabajado más el tema de identidad nacional, y él ahí plantea un concepto. ¿Qué piensan ustedes de ese concepto? ¿Cómo lo podrían ustedes explicar? La identidad nacional describe la condición en que una colectividad ha hecho la misma identificación con símbolos nacionales, ha internalizado los símbolos de la nación. Es decir, que es así que puede actuar como un grupo psicológico cuando existe una amenaza o la posibilidad de aumento de esos símbolos de identidad nacional. ¿Sí? Entonces, William Bloom, cuando habla sobre este tema, cuando él habla sobre la identidad nacional, él planteó este concepto. En el caso de Honduras tenemos a Marvin Barahona, que justamente él creo que es uno de los teóricos hondureños que ha trabajado este tema, del tema de identidad nacional, y me gustaría escuchar unas dos opiniones. ¿Cómo ustedes interpretan ese concepto? Voluntarios, vamos. Pueden levantar su mano. Miren que yo me motivo a incitarlos, a motivarlos a que participen. Ajá. Chicos. Esther María. Y después, Nelton. Nelton, creo que te vi que levantaste la manito. Esther. Disculpe la pregunta, licenciada. ¿Cómo explicas el concepto de identidad nacional de William Brown que está en tu pantalla? ¿Cómo lo interpretas con tus palabras? ¿Cómo lo explicarías? Igual les dije, alguien me había levantado su manito. ¿Chicos? ¿Jóvenes? Nadie. Ok. Si ustedes ven, el término de identidad nacional está asociado al término de nación. Es decir, ustedes ya llevaron sociología y ahí les enseñaron qué significaba la nación. Es esa significancia o esa identificación psicológica, ¿verdad? Aunque hay un autor que se llama Salatiel Rosales que decía que el tema cuando nosotros hablamos de la patria, hablamos de la nación, hablamos sobre ese amor, es decir, esos sentimientos afectivos que podemos desarrollar por por la patria o por una nación. Y cuando nosotros hablamos del tema nación, obviamente lo tenemos que asociar al término cultural, es decir, un grupo de seres humanos en la cual estamos ubicados en una ubicación, un espacio geográfico en la cual va a tener una cultura, esa cultura entendida como todas aquellas formas materiales o inmateriales en las cuales nosotros nos vamos a identificar. Esa identificación con ese espacio geográfico, con esa cultura en común, con esa identidad, ¿verdad? Va a propiciar que nosotros desarrollemos esa cohesión de grupo, es decir, como colectividad, como seres humanos, al vivir en una sociedad, porque partimos de que somos seres sociales por naturaleza, es decir, y formamos parte de una colectividad, obviamente vamos a desarrollar en ese espacio geográfico, en esa cultura con la cual nosotros nos vamos a identificar, vamos a desarrollar ciertos lazos psicológicos, afectivos, culturales. En el caso de Honduras, si nosotros estamos hablando, ¿qué símbolos tenemos nosotros? Es decir, son ciertos elementos culturales en los cuales nosotros nos vamos a sentir identificados, jóvenes. Si nosotros hablamos de símbolos en Honduras, ¿qué símbolos
significa para nosotros? ¿Qué símbolos tenemos nosotros? Por ejemplo, el tema del himno nacional, de una bandera, es decir, el cantar el himno es sentirnos parte de esa colectividad, el respetar las leyes establecidas en el país, es decir, recuerden que cuando nosotros hablamos de nación, es decir, decimos de esa pertenencia a esa cultura, respeto por ella y obviamente ese sentimiento de vincularse a ese espacio geográfico. Entonces, es decir, todo aquello que nosotros son símbolos como el himno, la bandera, el escudo, ¿sí? Tenemos un ave nacional, ¿sí? Todo aquello que significa para nosotros y que desde el punto de vista cultural merece respeto. Entonces, creamos ese tema de lo que es la identidad y nos hace cohesionarnos en caso que nosotros veamos amenazados estos elementos o estos símbolos nacionales, ¿sí? No sé si lograron entenderme todos. Por favor, tal vez alguien me comenta algo. Sí, lo logramos entenderlo. Perfecto, excelente. Y entonces, ¿la historia para qué sirve? Número uno, fortalecer el tema de identidad nacional. ¿Por qué nosotros utilizamos el término fortalecer el término de identidad nacional? ¿Quiénes le enseñan cultura a nosotros? ¿Quiénes nos enseñaron en nuestra casa el cómo comportarnos, qué valores había que desarrollar, qué formas culturales eran aceptables respecto a la vestimenta, a la comida, cómo teníamos que socializar? ¿Quién es el pilar fundamental a la hora de fomentar el tema de identidad nacional? Padres. Es decir, la escuela y la universidad lo fortalecen, pero ¿quién inicia este proceso de socialización? Los padres, es decir, la familia es uno de los pilares fundamentales en las cuales si la familia se siente identificada como dentro de este espacio geográfico, obviamente va a fortalecer y va a iniciar el tema cultural. La escuela o los sistemas escolarizados lo que hace es fortalecer. Entonces, en el caso de nosotros como profesores o que impartimos la asignatura de Historia de Honduras, estamos promoviendo fortalecer el tema de identidad nacional, que usted se siente identificado y que proporcionar ese respeto por el tema de los símbolos y de la cultura, ¿no? Y de la identidad nacional. Es decir, no solamente hay gente que dice, bueno, juega la selección, yo me siento patriota. Sí, pero eso es bastante es superfluo. Es decir, hacer parte de eso. Es decir, forma parte de un deporte y que muchos, pues, a través de los medios de comunicación promueven que se consuma masivamente, ¿verdad? Como a veces se utiliza más bien como política distractora de los problemas reales de nuestra sociedad, pero hay personas que creen que eso es. No, el tema de identidad nacional es algo mucho más complejo, va más allá de eso, ¿verdad? Pero el hecho de que tengamos ciertos símbolos, pues nos sirven para fortalecer. ¿Qué otro elemento importante interviene a la hora de fortalecer el tema de la cultura? Es el tema de la conciencia histórica. Antes que se me olvide, les voy a compartir Marvin Barahona. Marvin Barahona es un historiador, ¿verdad? Y él trabaja un poco también el tema de lo que es la identidad nacional de Honduras. Es uno de los teóricos que ha trabajado. Y obviamente creo que vamos a leer unos dos artículos de él porque él escribió un libro que se llama Honduras en el siglo XX, sobre Estado Nacional. Entonces, y si ustedes ven en su pantalla, cuando habla del tema de identidad nacional, habla de esa conciencia compartida por los miembros de una sociedad respecto a su integración y pertenencia. ¿Alguien recuerda cuáles son los 3 elementos de la socialización que ustedes aprendieron en sociología? ¿Alguien? ¿Ninguno? No, no recordamos. Ok, si se recuerdan que cuando hablamos de socialización, ese es el proceso en el cual hay 3 fases o 3 elementos importantes, es decir, el tema de aprendizaje, de integración y adaptación. Es decir, entonces el tema de identidad sucede lo mismo, es decir, nosotros aprendemos, nosotros nos integramos y desarrollamos ese sentido de pertenencia por una comunidad social. Recuerden que la identidad hablamos de colectividades, en la cual nosotros hacemos referencia a un espacio y a un tiempo, ¿verdad? Y obviamente Marvin Barahona lo va a asociar, dice que se va a forjar en sí misma en un ambiente social. Lo que nosotros, que al inicio yo les explicaba, que somos seres humanos, somos seres sociales, es decir,
vivimos en ese proceso de socialización constante. No podemos generar cultura de forma aislada, sino que esos procesos de socialización deben de estar implícitos y obviamente eso fortalece el tema de identidad nacional. Y como les decía, si la historia, ¿verdad? Su importancia radica en muchas cosas, pero vamos a hacer énfasis en dos cosas que fortalece el tema de identidad nacional y fortalece el tema de la conciencia histórica. Entonces, si ustedes se permiten reflexionar un poco, el tema de la conciencia histórica es un poquito más complejo, ¿verdad? Es decir, más allá de esa conceptualización, sino que interviene ese proceso en el cual van a intervenir esas tres dimensiones temporales, pasado, presente y futuro. Es decir, entender ese proceso en el cual van a intervenir esas tres temporalidades. Y obviamente ese es un proceso de es decir, un proceso interno en el cual nosotros desarrollamos a raíz de, obviamente, del conocimiento que nosotros tenemos de nuestra cultura, de esos lazos afectivos que podemos desarrollar, pues obtenemos esa conciencia, es decir, que es un proceso abstracto que nosotros desarrollamos, ¿verdad? Y que hacemos con el fin de pues generar memoria histórica. Es decir, no olvidar quiénes somos, no olvidar de dónde venimos, y eso es muy importante. ¿Preguntas hasta acá, chicos? No, yo creo que está todo claro, Liz. Perfecto. O sea que si vamos a examen 100. ¿Y ver? Sí. ¿Dudas? No, Liz. Bueno, eso me gusta. Es positivo. Entonces la pregunta sería, ¿cómo se reconstruye la historia, ¿verdad? ¿Cómo se reconstruye ese pasado? Obviamente, eso se reconstruye a través del tema de lo que son las diferentes fuentes históricas. Y que eso lo vamos a mencionar brevemente porque ustedes ya definimos. ¿Qué son las fuentes históricas? Es decir, todos aquellos restos, huellas, vestigios en la cual nosotros podemos hacer un estudio y que fue dejado por la actividad humana a través del tiempo. Es decir, todo aquello, evidencia, resto, vestigio que nos pueda permitir estudiar, analizar, comprender el suceso histórico es lo que nosotros llamamos fuente histórica. Obviamente existe una clasificación de las fuentes históricas, es decir, el tema de lo que son las fuentes primarias y las fuentes secundarias. ¿Alguien recuerda cuáles son las fuentes primarias y secundarias o me puede dar un ejemplo? José Mario Reyes. José Mario Reyes, ¿te recuerdas cuáles son las fuentes primarias o un ejemplo? La verdad es que no recuerdo. Alguien que se recuerde y le damos un punto sobre 100. Un ejemplo claro. Creo que son las cartas y los documentos que algunos pudieron haber dejado. Esas son las fuentes históricas, que lo que vamos a usar, vestigio, huella y todo. Pero la fuente primaria, ¿cuál sería y cuál sería la fuente secundaria? Como documentos, o sea, sí, documentos, como dice el compañero, pero esto ya como más, ¿cómo le digo? Como leyes y textos oficiales, pues. Por ejemplo, si nosotros estudiamos los mayas, ¿cuáles serían las fuentes primarias y cuáles serían las fuentes secundarias? Los testamentos que dejaron los antepasados de los mayas. Ok, sí, es decir, las fuentes históricas primarias serían todo aquel legado físico concreto que nosotros podemos ver, es decir, las pirámides, los templos, las estelas, las esculturas. O sea, todo aquello que nosotros podamos estudiar de primera mano, por decir algo, ¿sí? Y la fuente secundaria, entonces, sería la interpretación, el análisis, los estudios, la narrativa de expertos que hayan estudiado ese tema,
¿sí? En el caso de nosotros, por ejemplo, nosotros los disculpe. reyes que tenemos, dígame. Se podría decir que las fuentes primarias es cosas en físico que dejaron. Ok, sí. En concreto, algo que nosotros podamos, por ejemplo, yo les decía, todo aquello que nosotros podamos, pues, tocar, palpar, y que tengan que ver directamente con el suceso histórico que estamos estudiando. En este caso, si nosotros estudiáramos los mayas, por ejemplo, nosotros tenemos una ventaja porque tenemos acceso a ir a Copán. Y si nosotros queremos estudiar los mayas, obviamente tenemos evidencia primaria, todavía fuente histórica primaria, es decir, las esculturas, los templos, las estelas, vasijas, tumbas, todo aquello que es directamente. ¿Cuál sería la secundaria? Es decir, los escritos, los análisis, las interpretaciones de expertos que hayan estudiado a los mayas se convierten ya en fuentes secundarias. Y que en el caso de los símbolos que dejaron ellos, entonces son fuentes históricas secundarias. Sí, la interpretación o el análisis que han hecho de los símbolos. Por ejemplo, de los símbolos que hay, entonces, por ejemplo, a veces vienen antropólogos, arqueólogos que son expertos y han escrito un texto, un artículo sobre eso. Si estudiamos el artículo, sería fuente secundaria. Pero si vamos a Copán en una gira y nos vamos a conocer Comachagua y vamos a ver lo que es, por ejemplo, usualmente, si estuviéramos en otras condiciones, nosotros hacemos la gira de Historia de Honduras, que hacemos una gira por Occidente, ¿verdad? Entonces, la gira de Occidente comprende ir a Comayagua. ¿Por qué Comayagua? Porque hacemos un análisis de lo que es el tema de la época colonial, ¿sí? Obviamente ahí tenemos el templo de Comayagua, que es un referendo, es una referencia, perdón, de lo que es Honduras en la época colonial. Y si queremos saber de los mayas, pues que ir a Copán y tenemos pues la oportunidad de pues conocer de primera mano pues el legado que nos dejaron la cultura maya. Entonces, a eso vamos. ¿Tenemos claro entonces, verdad, chicos? Sí. Perfecto. Lastimosamente, en las circunstancias que estamos, pues no nos permite la pandemia, el que no estemos en lo presencial, pues en la gira. Pero usualmente, creo que desde que yo trabajo en la universidad, 2012, siempre se había hecho gira, ¿verdad? Espero que en tercer año ustedes puedan tener la oportunidad de, a los que no conocen, ¿verdad? Porque a los que conocen, pues, espero que hayan tenido una experiencia, pues, satisfactoria a la hora de conocer lo que es el legado de los mayas en Copán. Lick. Dígame. Y, o sea, ¿cómo se forma un suceso histórico? O sea, en cuanto al tiempo, después de cuánto tiempo lo podemos considerar como suceso histórico. O sea, es decir, todo aquello que ya no es presente. Recuerden que el tema de la temporalidad, yo te voy a dar un suceso histórico que ustedes han vivido. No tiene que ver que yo te voy a decir que meses, es decir, si ya pasó y tiene un impacto directo en esas interacciones, en esas relaciones, esto puede ser ayer. En el caso, yo te voy a decir algo que marca un antes y un después, y lo pudimos ver como hecho histórico súper rápido, en la temporalidad, el golpe de Estado. Y no te estoy diciendo que esperamos un año, es decir, desde que el golpe de Estado se empieza a estudiar desde ya, pues. Los historiadores se da el golpe de Estado, y en el caso de Honduras, el golpe de Estado tuvo ciertas particularidades que los hicieron únicas. Si ustedes recuerdan, ¿cuántos años tenían para el golpe? Estaban niños. ¿Andan en un promedio de cuánto? ¿18 años ustedes? 19. Sí, por ahí. Okay, casi 20. Pero sí estábamos pequeños en la escuela. Exacto. Para ustedes es una condición diferente.
el golpe de Estado, por ahí. Otro evento histórico, por ejemplo, todo aquello que tenga que ver con algo que afecte el contexto de las relaciones de los seres humanos en una sociedad, es historia. Es decir, ayer, antier, es decir, no es una cuestión que te voy a decir 24, 48 horas, sino que tiene que ver con la importancia y la relevancia en esas interacciones sociales. Es un suceso histórico. Por ejemplo, en el caso de Honduras, la pandemia es algo histórico. Y estamos viviendo la pandemia. Pero ¿cuándo inició la pandemia? Hace un año. O sea, yo creo que nadie se imaginó que íbamos a estar tanto tiempo fuera o sufriendo las consecuencias de una pandemia. Es decir, que ustedes históricamente han vivido muchísimas cosas, es decir, desde un golpe de Estado, huracanes, una pandemia, es decir, y sobre el 19, no sé qué otras cosas les toca por vivir. Entonces, ven, no es como un límite de tiempo establecido, pero recuerden que estos eventos históricos tienen que ver con esa interacción que va a haber y va a haber afectada dentro de la sociedad y que va a influir y que obviamente va a ser pues de tanta importancia que se convierte en objeto de estudio para lo que es la ciencia. Espero pude responder tu pregunta. Sí, sí. Lick. Perfecto. Dígame. Y digamos, yo le voy a contar a las futuras generaciones sobre la pandemia. Le voy a contar oralmente. Entonces, ¿qué tipo de fuente sería? ¿Primaria o secundaria? En el caso, por ejemplo, en el caso de usted, por ejemplo, fuentes primarias, obviamente, si usted tiene evidencia, hay evidencia real de lo que es la pandemia. En este caso, voy a hacer el análisis desde el punto de vista de los historiadores, ¿verdad? Hay personas que se dedican exclusivamente a estudiar lo que es la historia de la salud. Entonces, hay dos tipos de fuentes, es decir, todos aquellos escritos que hay, escrito y todo lo que se ha estudiado durante la pandemia, eso serían fuentes secundarias. La primaria es que usted tenga muestras o evidencia preservada en laboratorio sobre lo que es el tema del COVID. Recuerden que hay mucha gente que está haciendo estudios, ¿verdad?, en genética. Entonces, eso sería primera fuente primaria. Y fuentes secundarias ya son las interpretaciones, los análisis y los escritos de esta Entonces, para las dos fuentes tiene que haber evidencia. Claro, sí, totalmente. Entonces, no cabe en ninguna de las dos tipos de fuentes. Si yo cuento los hechos oralmente, porque yo me puedo inventar algo. No, es que nosotros, hay algo que nosotros llamamos historia oral. En historia, hay dentro de la historia algo que nosotros llamamos historia oral. Historia oral es lo que usted puede contar de la pandemia. Y es válido, es decir, porque obviamente cambió, ¿cómo le explico? Cambió el tipo de interacciones sociales que se han dado dentro de la pandemia. O sea, es que sí es parte de la historia. Es decir, el tema de historia oral, porque yo supongo que usted que usted puede inventarse de que pasó tal cosa y no sé qué cosa. A eso se supone que se está refiriendo. Sí. Por el tema de lo que es la validez. Sí, sí. Ok. Generalmente cuando se hace historia oral, hay contraste de lo que el testimonio que usted está emitiendo con la evidencia que respalda lo que usted está mencionando. Por ejemplo, en el caso de los muertos, o sea, no es un invento de todo lo que está pasando. Pero algo muy importante que podemos estudiarlo desde lo que es la historia, desde lo que es la sociología, es decir, esos cambios de patrones que se han dado culturalmente. Jóvenes, ¿cuántas horas pasan ustedes en su computadora? En un promedio al día. Ojo, que no les estoy diciendo que se quejen, ¿verdad? Pero ¿cuánto es el promedio de horas que pasan ustedes en la computadora, en el teléfono? Cuéntenme.
Yo creo que en el Bastante, la celular la verdad, mayor Lina. tiempo del día. Ok. Oye, ¿creen que eso está afectando su relación, ha afectado o está afectando o va a afectar las relaciones sociales? ¿Esa interacción? Lick, Ajá. ¿Te escucho? bueno, en lo personal, o sea, las relaciones sociales siento que no me han afectado, pero sí he visto personas, más que todos, personas más jóvenes que yo, que, por ejemplo, niños, pues, que les permiten estar con el celular y o sea, se han vuelto totalmente Dependiente. antisociales, dependientes del celular y todo eso. Pero en lo personal a mí no me ha afectado. Ok, veamos. Entonces, el tema de las interacciones, es decir, ¿cuánto tiempo nosotros pasamos vinculados? Porque las clases en línea, ¿sí? Las clases en línea, el tema, por ejemplo, del control de las clases. Por ejemplo, los profesores, es un desafío inmenso. Por ejemplo, estamos acostumbrados a que en el aula de clase nosotros tenemos el control. Por ejemplo, yo tengo 26 alumnos conectados y les podría decir, de los 26, yo no tengo garantía que me estén escuchando prestando atención todos. Quizás unos están con los auriculares, está cocinando, está comiendo, el otro está platicando, está viendo televisión, quizás está, es decir, ojo, yo no estoy criticándole, simplemente están haciendo 2 o 3 actividades que ellos consideran que pueden hacerlo. Pero ¿qué pasaría si estuviéramos en la universidad, en el aula de clases? ¿Cómo sería la historia? Es decir, totalmente distinta, porque el profesor tiene el control del aula. Y yo no te puedo garantizar que vas a aprender, pero al menos voy a garantizar que estés prestando, bueno, no prestando, sino que al menos no hayan distractores cuando se esté dando la clase. Que no puedo garantizar que me estés aprendiendo, porque muchas veces están en el aula, lo están viendo a uno está inspiradísimo dando la clase y lo que menos recuerdan es qué dijo el profesor. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que ha hecho la virtualidad? No estoy en contra, pero yo creo que el tema educativo debe ser de las dos formas. Es decir, la tecnología debemos de aprovecharla, pero creo que el tema de lo presencial, de lo personal, no se debe perder. Porque hasta nos volvemos apáticos, indiferentes a lo que está pasando en nuestro entorno. Porque hay una desconexión real, porque se sustituye por la virtual. No está diciendo todos, ¿verdad? Porque no podemos generalizar, pero está pasando, está pasando. Hay algunas personas que les gusta más la virtualidad. Otros que dicen, no, yo quiero regresar ya a nuestras actividades académicas usuales. No sé quiénes son ustedes los que tienen, pues, opiniones diversas sobre este tema, pero claro que ha cambiado el tema de las interacciones. Entonces, claro que podríamos hacer historia oral a través de lo que es cómo la pandemia nos ha afectado. Y obviamente alguien diría, bueno, pero podemos intentar ahí dentro de 10, 20 años exagerar las cosas. Sí se puede, pero obviamente recuerden que hay contrastes. Las evidencias, los testimonios, por ejemplo, me contás algo sobre el COVID, hay otras personas que van a contar esta generación qué es lo que pasó. Y vamos a verlo en diferentes puntos de vista. Y jóvenes, y no solamente va a tener consecuencias psicológicas o sociales. Jóvenes, consecuencias físicas. ¿Quiénes de ustedes antes usaban gafas y ahora están usando gafas? ¿Han ido al oftalmólogo? Aquí, presente. ¿Alguien más? ¿Alguien de su casa, de su familia? Amigos, primos, novias, vecinos, ¿no? Qué bueno si eso es así. Pero claro que está afectando físicamente el tema de la pandemia. Entonces, hay diferentes cosas que nosotros podemos estudiar. El tema psicológico. Hay algunos que el estar pues en una rutina, el estar pues en ese proceso de restricción ha afectado más que otros. ¿Ya? Y eso tenemos como quien dice toda una riqueza para investigar, definitivamente que sí. Ya hablamos sobre qué es historia, las fuentes históricas, la importancia. Entonces, hay diferentes funciones. Brevemente las voy a explicar para ir avanzando.
Estudiar permanentemente la sociedad, es decir, en el transcurso de lo que es, en el transcurso de lo que es el tiempo. Interpretar este pasado histórico de los pueblos y obviamente el legado de estas civilizaciones. Es decir, las culturas, los grados de desarrollo de las culturas han alcanzado diferentes grados de desarrollo. Por ejemplo, si nosotros hacemos un análisis de lo que es las diferentes culturas indígenas de nuestro territorio, nos damos cuenta que todas alcanzaron un grado de desarrollo diferente. Eso se traduce en que las interacciones, la organización social, su organización política, su actividad productiva es distinta. Y obviamente eso se ve reflejado en el legado de lo que nosotros podemos conocer de esa cultura. Explicar los nexos que existen entre las naciones del mundo y el orden internacional prevaleciente. Es decir, entender lo que nosotros denominamos geopolítica, es decir, esas relaciones políticas o diplomáticas que existen entre los diferentes países o la injerencia que pueden tener unos países sobre otros. En el caso de Honduras es tan visible. ¿Cuál es la potencia mundial que tiene una injerencia directa, pero así, como nosotros, los hondureños? Y que tenemos relaciones sociales y diplomáticas bastante marcadas. ¿Quiénes? Increíblemente tenemos hasta bases militares de su país acá. ¿Qué país? Estados Unidos. Claro. ¿Y Estados Unidos tendrá bases militares de otros países en su territorio? No creo. Pero tiene bases militares en sitios estratégicos que a ellos les permite tener un control o mantener un nexo simbólico directo en esas relaciones con este mundo. Entonces, ven, esos nexos también son partes para poder nosotros, pues, entenderlo. El tema de la transferencia de los conocimientos, es decir, ese proceso de socialización en la cual nosotros vamos a transferir o vamos a enseñar lo que es la cultura. Y obviamente, a través de la tecnología tenemos otra ventaja y que a mí me parece fantástico. Es decir, a través de la tecnología nosotros podemos conocer la cultura de otros pueblos, de otros países. Y a mí me parece maravilloso porque nosotros, el conocer nos permite pues tener una riqueza, obviamente en conocimiento, pero también nos permite también el respetarlas o el que pueda generar tolerancia. Eso sería lo ideal, pero recuerden que también a veces el conocer otras culturas que son totalmente diferentes a unas y que quizás la forma cultural en que se comportan no es como aceptable para nosotros, muchas veces, no voy a generalizar, en algunos casos, en lugar de pues reconocerla, valorarla, respetarla, lo que genera es xenofobia, es decir, ese rechazo a todo lo que es extranjero, porque se da. Pero como nosotros ciudadanos, como personas que estamos promoviendo la educación, y la educación es algo positivo, entonces yo creo que la xenofobia no debe ser parte de nosotros. Justamente hace como 2 semanas, 3 semanas, estábamos trabajando un tema de género y yo estaba viendo algunos comportamientos culturales que existen en unas culturas de África. Y obviamente yo cuando estudiaba, ojo que yo me quejo a veces de la situación de cómo estamos las mujeres en América Latina y que nos falta mucho, reconozco que nos falta mucho para entender el tema de la equidad y la igualdad de género. Es decir, nos falta mucho camino por recorrer para que nosotros podamos decir hemos alcanzado pues paridad en muchos aspectos. Y estaba estudiando unas culturas africanas jóvenes y yo me horrorizaba porque para ellos estaba justamente viendo un documental donde el tema del matrimonio, en el caso de Honduras, pues es opcional, no ha sido como actualmente obligatorio en niñas o en menores o en matrimonios, ¿cómo se llama? Cuando las familias se ponen de acuerdo en casar a sus jóvenes.
hay una palabra, ahora no me recuerdo, concertar matrimonios, es decir, que los conciertan los matrimonios de pequeños y ya cuando llegan a cierta edad es válido o aceptable casarse. Increíblemente hay una cultura en África en la cual yo veía el documental en la cual los papás esperaban rápido casar a sus hijas por el tema de vacas, es decir, que era más valiosa los animales que las hijas. Y yo leer, escuchar, ver eso, yo decía, realmente habemos culturas que el tema del respeto por los derechos de las mujeres falta mucho por hacer. Y eso que, digo, estamos en Honduras, pero en algunas cosas hemos avanzado. Y el tema, por ejemplo, de investigar, el tema de profundizar en el pasado histórico, decía Ramón Rosa, decía que no debemos olvidar de dónde venimos, porque cuando nosotros no tenemos memoria histórica, jóvenes, estamos condenados a repetir fracasos como país, como sociedad. ¿Ah? Entender el tema de lo que son las influencias internas y externas en los países, entender nuestra realidad actual, forma parte de la historia, no solamente entender lo pasado, sino lo actual, qué es lo que está pasando, y entender un poco y fortalecer el tema de la identidad nacional, en la cual nos va a permitir pues mantener y desarrollar la cultura. Y acá vamos a tocar un tema que ustedes lo conocen y es el tema de periodización. ¿Alguien me puede comentar qué entendió por periodización histórica? Jonathan Daniel Rodas. Y Carlos Ponce. Carlos Ponce, te escucho. ¿Qué entendés por periodización histórica? Supongo yo que es la historia narrada, pero a través del periodismo. No. Yo entendí que es la que divide. Es la que divide la historia. Ok, sí, está bien. Bueno, lo mismo que el compañero que divide la historia en periodos. Ok, entonces en su pantalla está también una conceptualización general en la cual dice que la periodización histórica es un ordenamiento lógico de los procesos históricos. Es decir, se agrupan los hechos históricos de acuerdo a ciertas características y de acuerdo a ciertos contextos, ¿verdad? En las cuales nos va a permitir diferenciarlas de un lugar, de un periodo a otro. Es decir, ¿por qué se hace una periodización histórica? Es decir, ordenar en una línea del tiempo los hechos históricos. Porque el permitirnos organizarlos, ordenarlos, nos va a, o al agruparlos, nos permite desarrollar, ¿verdad? Ciertos análisis de acuerdo a periodos o a épocas, ¿verdad? ¿Por qué yo dije periodización histórica? Porque también existe la palabra periodización sin el apellido histórico, sino que periodización es un instrumento cognitivo, es decir, la periodización es algo que nos permite ordenar en una línea de tiempo los diferentes procesos en general. Pero como nuestra clase se llama Historia de Honduras, pues vamos a dar cuenta que la periodización histórica es ese ordenamiento lógico. Y ustedes se pudieron dar cuenta porque me hicieron muchísimos análisis sobre, y les voy a preguntar, así que saquen su tarea, ¿verdad? Sobre las periodizaciones históricas. Yo les preguntaba, bueno, defíname qué es periodización histórica y también cuáles son las periodizaciones universales más conocidas. En este caso hablábamos de dos. El tema de la periodización positivista y la periodización materialismo histórico, o muchas veces conocida como la periodización marxista. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la diferencia entre la periodización positivista y la periodización marxista? ¿Alguien que quiera compartir unas 2 o 3 opiniones al respecto? No se peleen. Está Agner, Carlos Ponce, perdón. Carlos Ponce, ¿querías comentar algo? No. Dígame.
¿Alguien más? ¿Jóvenes? ¿Cuál es la pregunta, Lee? La pregunta es, ¿cuál es la diferenciación que ustedes pudieron entender entre la periodización positivista y la periodización marxista? La positivista es esta, ya se la voy a poner en pantalla. Es decir, ambas tienen una crítica, que son etnocentristas. ¿Qué significa? Y también eurocentrista. Ambas son europeas, entonces la visión de estudiar el mundo es a partir de Europa, ¿verdad? Los procesos que vive Europa definitivamente no son los mismos procesos que hemos vivido en América, en África, en Asia, son diferentes. En su pantalla tenemos una periodización positivista, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre en esta periodización de la marxista o la de materialismo histórico? ¿Cuáles son esas diferencias que ustedes pudieron encontrar? O sea, en la periodización positivista consistía en que ellos decían que la historia era el proceso por el que los hombres tenían que pasar, siendo un progreso de poco a poco. De esta manera el progreso es ascendente y siempre tiene un fin, siempre dependiendo de la época o el tiempo en el que el ser humano esté. Y permítame. Aquí la otra. Y el materialismo histórico es que desde el punto de vista de la historia está conformada por las condiciones de vida de los seres humanos a lo largo del tiempo. Es decir, la historia la determinan las formas en las que los seres humanos producen sus medios de vida, como por ejemplo la alimentación, su vestido, su habitación. En el camino de la vivencia o sobrevivencia, el ser humano ha generado distintos modos de producción, medios de producción y relaciones de producción que los ha llevado a una lucha de clases interminable. Eso puse yo. Si ustedes ven, esa diferencia que va a existir a simple vista, número uno, es cuáles los criterios que van a utilizar para diferenciar un periodo de otro. En este caso, la periodización positivista utiliza criterios sociales, culturales. Disculpen, no se le escucha nada, Luis. Perdón, jóvenes. La diferenciación que existe es que los criterios que va a utilizar disculpen que estuve en una falla técnica acá. La diferenciación que va a utilizar la positivista son criterios en la cual va a utilizar criterios en la cual sociales, políticos, es decir, sucesos históricos, políticos, sociales, culturales, que fueron importantes y que para Augusto Comte marcan hitos de la historia, es decir, entre la prehistoria y la historia, la escritura, el surgimiento de la escritura. Y obviamente que otros eventos importantes él consideró, en la cual para él marca un antes y un después entre un periodo y otro. La caída del Imperio Romano de Oriente, la caída del Imperio Romano de Occidente, la Revolución Francesa, es decir, son criterios de eventos sociales, políticos y culturales, es decir, un antes y un después a lo largo de la historia. En cambio, la periodización, no sé, siento un eco. Jóvenes, la periodización positivista marxista utilizó el criterio económico, es decir, cómo producimos, qué producimos, es decir, esa diferenciación entre las formas de producción.
es lo que ellos van a considerar como criterios para definir un periodo de otro. En este caso, en su pantalla pueden ver el tema de los modos de producción que ellos consideraron, que es el modo de la comunidad primitiva, el esclavismo, feudalismo, es decir, el punto de referencia de ellos es el económico, es decir, para ellos las formas de producción marcan un criterio fundamental porque van a cambiar las relaciones sociales y las formas de interacción entre las clases y la forma en que van a producir. A partir de ahí es que hacen el análisis, un análisis netamente económico. Por ejemplo, miren en su pantalla este cuadro en el cual explican un poco cuál es el medio de producción, cuál es la propiedad y cuáles van a ser esas relaciones. Miren, entre el comunismo primitivo, el hecho de que la propiedad sea colectiva, no hay relaciones de clase. Igual el esclavismo. En el esclavismo, a partir del esclavismo hasta el capitalismo, las relaciones son antagónicas. ¿Qué significa antagónica o relaciones antagónicas para los marxistas? Recuerden su clase de sociología. ¿Qué significa? Jóvenes, los intereses que ustedes puedan tener como estudiantes pueden ser los mismos intereses que tengo yo como profesora. ¿Ah? ¿Pregunta? ¿Qué les parece que pasemos a 80% a la aprobación de historia de Honduras? A mí me parecería fantástico. ¿Qué piensan ustedes? ¿Apoyan mi moción? 80 para aprobar historia y 80 cálculo. No sé qué clases llevan. Creo que los vi que llevan clases de suelos, si mal no recuerdo. Sí. Sí, llevamos. Sería fantástico, ¿no? 80 para aprobar todas esas clases, todas las clases. Creo que no estaríamos de acuerdo la mayoría. Porque no, es fantástico. Habría un mayor nivel de exigencia para ustedes. Pero 80 de examen, 80 de examen y 20 de acumulativo, sí. ¿Ah? 80 de examen y 20 de acumulativo, sí. No, si en todas las clases fuera igual, sí. Solo estudio para el examen y con el examen paso. ¿Quién les está dando clases ahorita en suelos? Ingeniero Emilio. Mi buen amigo Emilio, excelente. Imagínense, o sea, y aparte que lleva laboratorio, es decir, que es una actividad tan complementaria. Yo no sé cómo es, en el caso de la universidad, cómo es el tema del laboratorio, pero conozco las experiencias de otras universidades en las cuales si no pasas laboratorio, no aprobas la clase. Es decir, que si de 20 laboratorios tenés que tener nota mínima 13, porque puedes tener en la parte teórica 65. Y si en la parte práctica tenés 8, reprobaste. No sé si en la universidad aplica eso, creo que no. ¿Cuál es la nota mínima para aprobar laboratorio? Pues creo que es sumatorio. Es una suma con la clase. Ah, ok. Es sumatorio con la clase. Ok, interesante. Pero yo les explicaba la experiencia que conozco, de que usted, por ejemplo, puede tener, si es 80, clase teórica, es decir, usted tenga 70. Pero si usted en laboratorio tiene 12, usted reprueba la clase teórica. ¿Por qué diría? Porque en la experiencia que yo conozco tenés que pasar laboratorio y pasar la parte teórica. Si no pasas ambas, o sea, pero el límite, por ejemplo, de aprobación creo que es 13 en el laboratorio. Es decir, que si usted tiene 12 y aunque hayas aprobado la teórica, no te funciona. Tienes que haber pasado un laboratorio. Dice ambas. En el caso de ustedes, funciona la sumatoria. Sin límites, sin restricción. Eso para usted puede ser positivo, pero yo diría como profesora, eso hace que muchas veces descuiden la parte teórica y ustedes le presten más atención al laboratorio o viceversa, ¿verdad? No conozco porque no es mi área, pero les estoy diciendo, es decir, límites.
Entonces, yo les decía, y la idea inicial era, aprobemos con 80 la clase. Y ahí sí escuché varias opiniones como rápido. No creo que coincidamos, porque antagonismos son intereses diferentes. Intereses antagónicos son intereses contrarios. Los intereses que usted puede tener son diferentes a los míos. Eso lo decimos como grupo social, pero en el caso del esclavismo, el feudalismo, el antagonismo y el capitalismo, estamos hablando de clases sociales, es decir, donde existe propiedad privada, en la cual esa propiedad privada tiene clases sociales y los intereses que puede tener el esclavista son diferentes a los del esclavo, del señor feudal y los del siervo. Entonces, los intereses de clase, esa pertenencia de clase, obviamente, y de los beneficios que yo puedo tener a la clase, de la clase social, son totalmente distintos. Por eso es que decía Marx y Engels que al tener clases sociales antagónicas, hace que la sociedad se vuelva dinámica. ¿Por qué? Porque están en constante conflicto y aparte de que ese conflicto, sus intereses son totalmente opuestos. Por ejemplo, he escuchado la noticia del día de hoy, es que hay un señor muy importante en el país que renunció a la Cámara de Comercio de San Pedro Sula porque va candidato a diputado por el Partido Salvador de Honduras. ¿Qué piensan ustedes de eso? Acá hablamos de política, en historia se habla de política, se habla de religión, se habla porque son temas de interés de la historia. Digan, ¿qué piensan ustedes? Repítame el ejemplo, por favor. Yo les comentaba que en el caso de Honduras, la noticia del día de hoy es que hay un empresario muy importante del país que renunció a dirigir la Cámara de Comercio de Cortés, creo que es, para poder sumarse a la política hondureña, y justamente al Partido Salvador de Honduras, creo, para uno va a ser su director de campaña y candidato a diputado, creo que es. Porque su idea es de promover pues el desarrollo y cambios en Honduras. ¿Ustedes qué piensan de eso? Haciendo la relación de intereses de clase. Pues así como, o sea, literal como lo está diciendo, dependiendo de los intereses de cada persona, porque realmente no sabemos los intereses que él tiene o sus intenciones que él tiene por el motivo del cual se cambió, o sea, que realizó este cambio. De repente quiere hacer cambios para bien y ya no, o sea, y ya no le parecen las personas que han impuesto en estos cargos y él quiera llegar a cambiarlo o ayudar a cambiar el país, a transformar. Exacto, o que él sea una mala persona, que él quiera verse por sí mismo y quiera lucrarse de los fondos que va a tener ahí en caso de llegar a negativo, ¿verdad? Pero sí. yo me hacía una pregunta. Yo escuchaba algunos sectores y decían, es positivo porque eso va a generar inversión en el país, va a llamar que las personas quieran invertir en el país y los trabajadores, pues es una ventaja porque al tener inversión en el país va a haber más empleo. Y yo digo, sí, suena bien, pero desde el punto de vista marxista, hay intereses de clase bastante marcados y se puede ver cuando hay discusiones del salario mínimo. ¿Qué pasa? Difícilmente se ponen de acuerdo empresarios y obreros cuando se discute el salario mínimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno quiere ganar más y otros quieren dar menos. Exacto. Y le hago una pregunta. Y eso tiene que ver de en qué posición nos encontramos. Ustedes van a ser agrónomos. Yo espero en un futuro, yo que soy fanática del café, pues yo espero que egresados de la universidad sean emprendedores y que en lugar de... es bueno hacer actividades administrativas y todo, pero yo espero de que en un futuro pues yo conozca marcas de café orgánicos, deliciosos, cacao, no sé qué otras cosas puedan producir y que diga, bueno, fulano, me suena el nombre, yo creo que le di clases o está egresado a la universidad, a mí me sentiría pues satisfecha y alegre por ustedes, ¿verdad? Y qué mejor que tengan
y que puedan generar empleo o pueden ser un agente de cambio en su comunidad. Fantástico. Y entonces ahí entra la discusión. ¿Qué pasaría con las limitaciones cuando se discute el tema del salario mínimo? Y ustedes lo mencionaban, uno de ustedes. Pasa de que cuando se da esa discusión, surgen los intereses de clase. Quienes quieren ganar más y quienes pues dicen no podemos pagar, necesitamos pagar menos para mantener los empleos. Y, ojo, no estoy satanizando a los empresarios, estoy diciendo las condiciones que se dan las empresas en el país, ¿verdad? Y podemos ver el despilfarro muchísimas veces de las empresas en el sector público, ¿verdad? Entonces, la importancia está de entender el contexto de esas relaciones sociales o de esos intereses de clase, ¿verdad? En el caso de Mar decía, cuando es propiedad privada, siempre va a primar más que el interés colectivo, el interés individual. Preguntas hasta acá, ¿algún comentario? ¿Chicos? ¿Preguntas? No, yo creo que no. Yo no tengo. Ok. Vamos a tratar otro tema y que tiene que ver justamente con la tarea, que era la única pregunta. ¿Cómo se funda el continente americano? ¿Cómo surge el hombre americano? Pregunta para nosotros. Ajá, claro. Pues, o sea, se dice que se pobló por asiáticos, pero realmente hay varias teorías, teoría australiana, la del no. Ahí están en la pantalla las más famosas. Ah, sí, es que estoy, no me había fijado. No, pero está bien, háganos el comentario que nos estaba haciendo. Sí, o sea, eso, que habían otras teorías de distintos personajes que hablaban sobre la población de América que no había sido por asiáticos. Y realmente, o sea, cada quien va a la que le parece la más correcta. Por ejemplo, a mí la que me parece más correcta es la de que cruzaron por Alaska. Por el estrecho de Bering. Sí, por el estrecho de Bering. Muy bien. ¿Alguien más? Esto ustedes ya lo saben, pero yo siempre lo reafirmo o les recuerdo para que no me salgan con otras ahí como que... bueno, no quise subrayarlo, pero no puedo. No sé por qué. Está porque estoy proyectando. Voy a ponerle en negrito. Ahí está. La famosa teoría inmigracionista, es decir, el hombre americano no es autóctono, es decir, sino que es producto de la migración de Asia hacia América, ¿verdad? Y Alex Hertica es uno de los teóricos que defendió esa teoría y es lo que existe evidencia más concreta que explica cómo se dio este proceso de inmigración. Recuerde que el proceso se dio debido al tema, no, esa es de la teoría de origen múltiple. Estas teorías o estas evidencias que se encuentran, ¿verdad? De este autor es como la que tiene mayor validez científica por la evidencia, por los estudios que han podido tener o encontrar. Obviamente, en el caso de América, pues sabemos de que las corrientes migratorias masivas, más que en el periodo de los 40.000 años antes de Cristo, se da a partir de 1492, cuando se conoce el proceso de expansión de Europa hacia América, ¿verdad? En la cual se da la búsqueda de especias y de mejorar las relaciones comerciales, ¿verdad? De Europa, y en la cual ellos buscaban la famosa ruta de la seda, ¿verdad? Hacia Asia. Obviamente no fue Asia que fueron, sino es lo que más adelante se conoció como América,
nombre por el descubridor, el famoso Américo Vespucio. Solo lo mencionó para que ustedes tengan claro este tema. Y recuerda que eso se da por el tema de la forma de cómo estaba asentada los tipos de sociedades, es decir, el tema o la diferenciación que existe en el tipo de sociedades, el tipo de sociedad nómada, el tipo de sociedad sedentaria. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Número uno, la forma en que se ubican. Recuerden que la nómada, su palabra lo dice, está en una movilidad común. La sociedad sedentaria es cuando ya se establece esa colectividad en un espacio geográfico determinado. ¿Y qué es lo que permitió, jóvenes? ¿Qué es lo que permitió que se dé los procesos de sedentarización? ¿Qué es lo que permitió? Y es uno de los elementos fundamentales de por cuál usted está estudiando la carrera que está estudiando. ¿Qué fue ese hecho histórico fundamental que propició? Creo que fue el descubrimiento de la agricultura. Excelente. Jóvenes, el descubrimiento de la agricultura marcó un hito antes y después de la historia. ¿Por qué? Número uno, permite los asentamientos. Es decir, ya no depende o está a expensas de la naturaleza. Es decir, usted controla la naturaleza. Con la agricultura, usted controla el hecho de que pueda comer. Sí, el domesticar animales. Contrario a cuando era una sociedad nómada, que vivía a expensa de lo que usted podía obtener de la naturaleza a través de la cacería, a través de la recolección de frutos y raíces, y obviamente eso le permitía pues ser vulnerable y estar a merced de la naturaleza. En cambio, surge el tema de la agricultura, jóvenes, número uno, decíamos, surge la agricultura, surge el sedentarismo, porque esto le permite tener al ser humano control de la naturaleza y no estar a expensa de buscar alimento a través de la casa, sino que ya encuentra formas pues, de mantenerse alimentado y eso le permite pues una ventaja y ser menos vulnerable. Y con la agricultura pues surge el tema de la ganadería, es decir, el tema de controlar la naturaleza y también domesticar animales y el uso de animales para actividades en el trabajo. Y además con ello surgen muchísimas otras cosas, es decir, con el surgimiento de la agricultura surge el tema de la especialización. ¿Por qué? Porque se dedican unos a una actividad y otros a otra. Y esa división va a surgir de las diferentes organizaciones sociales que se van a dar en la época. Creo que está aquí. Quería enseñarles algo. Ok, bueno, no. Vamos a terminar hasta aquí. Ya son más de 1 hora de estar hablando, entonces creo que hemos avanzado hoy suficiente. En la próxima clase vamos a hablar sobre la agricultura, cómo surge, los diferentes grados de desarrollo que van a tener las sociedades, porque son tan diferentes, y la forma de organización social. Y vamos a terminar pues discutiendo el tema de las tareas, ¿verdad? La tarea que tenemos pendiente. Yo dejé hacer un mapa comparativo sobre las regiones culturales, ¿cierto, chicos? Sí. Ok, perfecto. Vamos a hacer una división para hacer un poco más entretenida la clase y no solamente me estén escuchando a mí porque se van a aburrir. Los voy a dormir. No sé si soy de las que tengo voz fuerte, chillona y me los permito mantener despierto o en lugar pues les da sueño. Mentira. Lick. Dígame. Así considero que usted no va así como andando hablando, pero ustedes no proponen así como a los superiores que realicen un horario como así como más adecuado, porque tantas horas de una sola clase, o sea, de 12:30 a 6 de una sola clase, como cansado y sí, eso.
La respuesta diplomática. Okay, ¿qué te diré? Mira, yo en mi caso, lo más que, por ejemplo, yo tengo clase jornada mañana tarde. Yo usualmente doy hora y 30, o sea, de clase en la cual sin parar. Después de la hora y 30, yo siento que hay como una distracción de parte de ustedes, y no solamente de ustedes, y hasta voy a encender mi cámara. Jóvenes, es cansado estar sentado, no sé ustedes, hay que ser políticamente correcto. Entonces, es que lo que pasa también es que las autoridades muchas veces no son catedráticos también y no ven la necesidad en este caso. Y por eso no pueden tomar como una decisión desde el punto de vista como que lo vivió. Bueno. No entendí lo último. Como que puede cambiarlo, pero ya si él lo vive, o sea, ya en ese claro. caso. Sí, joven, es que el tema de la docencia, una cosa es lo teórico y otra cosa es lo que la realidad. O sea, yo por ejemplo, siempre he dado clases presenciales. El cambio entre lo que es el dar clases presencial a la virtualidad es un desafío que tuvimos que dar y forzado. ¿Por qué? Porque nosotros en la universidad usábamos tecnología, pero en el caso de nosotros, por ejemplo, yo hacía uso de documentales. Y, por ejemplo, yo doy otra clase y yo daba películas, pero lo dejaba más como tarea que como algo que teníamos que hacer como muy puntual, como lo estamos haciendo ahora. ¿Por qué? Porque nos hemos visto forzados a este cambio drástico, ¿verdad? Entonces, a veces se tiene la idea de que aunque estamos en casa, se puede tener lo mismo, las mismas actividades. Yo creo que eso depende de la asignatura, depende del profesor, y obviamente el profesor tiene libertad de cátedra, por tanto no puedo opinar en otra clase distinta a la mía. Pero sí, muy válidas sus opiniones y muy acertados sus comentarios al respecto, ¿verdad? El tema es poco... Sí, hay que promover y regresar. No, eso las autoridades las van a determinar en el tiempo pertinente y que consideren adecuado y seguro para todos ustedes y para nosotros. Preguntan. Yo les comentaba, yo dejé una tarea. Número 1, estoy pidiendo a la presidenta Estefanía, ¿verdad? Sí, Lick, buenas tardes. Stephanie, buenas tardes. Stephanie, tal vez me hace la captura de pantalla de la asistencia, por favor. Sí, lista, todos tienen su nombre correcto, ¿verdad? Lo voy a verificar con la asistencia. 2, yo dejé un cuadro comparativo en el cual explicaba que me hagan una comparación entre la región, el área cultural mesoamericana, andina e intermedia. Entonces lo vamos a hacer lo más entretenido posible. Tengo 29 personas en la lista. Las primeras 10 personas de la lista, el listado los envié a su grupo de WhatsApp. Los primeros 10 de la lista van a defender la teoría mesoamericana. ¿Qué grupos se ubicaban en el área mesoamericana? ¿Qué prácticas religiosas tenían? ¿Qué prácticas de la agricultura tenían? ¿Qué actividades económicas, aparte de la agricultura, se desarrollaron? ¿Qué aspectos culturales o qué legados nosotros tenemos del área mesoamericana? ¿Cuál era su dieta alimenticia? Los primeros 10. ¿Quién está entre los primeros 10 de la lista? Alguien que me diga muy puntual. Yo soy la número 5, 4. Yo soy la primera de la lista. Perfecto. Daniela, perdón, ¿quién es? Rosa, ¿verdad? Rosa Bricio. ¿Usted dónde es, Rosa? De Cihuatepeque. Sí, ok, muy bien. Entonces significa que las primeras 10 harían mesoamericano. Pueden trabajar en los 10, pero yo creo que no es necesario. Cada quien haga su mapa comparativo y estudie su área mesoamericana. De la número 11 al 20 van a defender el área intermedia. Es decir, qué culturas se ubicaran en el área intermedia, qué patrones culturales desarrollaron, dónde se ubicaron geográficamente, qué prácticas religiosas tenían,
¿Qué actividades económicas y productivas desarrollaron? ¿Qué formas de organización social? Del 11 a la 20. Licenciada, disculpe, nada que ver con lo que está hablando ahorita, es que dije el compañero Juan José Ortiz y lo puede aceptar que se tuvo que cambiar de dispositivo porque tuvo un problema de energía. Ok. De la 21, permítame que eso me distrae un poco. De la 21 al 29 van a trabajar en el área andina, es decir, porque se llaman andinas, donde se ubican lo mismo, ¿verdad? Son comparativos, pero el área andina. Pero hay un chico que también está en la sección M. ¿Quién es? ¿Sección M? Soy yo, Armando Volado. Armando, usted va a trabajar en el área andina. Ok. Armando, perfecto. Entonces, listo. Área mesoamericana, área intermedia y área andina. ¿Para qué? Para la próxima clase vamos a discutirlo. Y no solamente me escuchan a mí, sino que ustedes participen. Yo voy a decir quiénes son los áreas mesoamericanas. Me encienda la cámara para verlos y que hablemos sobre el área mesoamericana. El área intermedia, ¿quiénes son? Listo, preparados. Vamos a hablar sobre el área intermedia. Y así pues tengamos una clase un poco más interactiva. Perfecto. Sí, más o menos. Excelente. Entendido. Ajá, Ya, disculpe. Dígame, te escucho. Antes de la clase a mí me llamó el compañero César Murillo, que allá donde, en la zona donde él vive, se arruinó un transformador y que él no tenía energía. Ok. Entonces, Entonces, yo no le había dígale dicho que porque él como debe... hasta ahorita dijo usted que iba a pasar lista. Sí, entonces dígale a él, por ejemplo, que debe de escribirme a mi correo electrónico. Usted tiene mi correo. Se lo voy a hacer llegar, en la cual me describe, yo soy fulano de tal, la fecha, número tal, teníamos programadas clase sincrónica y se fue, justifique por escrito. Por ejemplo, en mi caso, justamente me acaba de dar un correo electrónico, un WhatsApp, que dicen que mañana no hay energía en el ancho. Y yo tengo clase mañana. O sea, es un problema, pues, porque a uno le interfiere y es algo que no puede controlar. Entonces, Entonces le digo que ¿qué le escriba más a le mi puedo correo. decir? Sí, debe escribirme y decirme, soy de tal lugar y justificarme. Generalmente hay avisos en los cuales se justifica porque no hay energía, entonces compárteme la evidencia para yo pues respaldar su inasistencia el día de hoy. Dígale a él. Muchas gracias. Listo. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta? Respecto a la tarea de los mayas, jóvenes, los mayas es una civilización de lo más compleja y rica en historia. Entonces el mapa conceptual, lo mínimo que espero, o sea, es un buen mapa conceptual porque hay muchísima información. Justamente yo hoy voy a escanear un documento y se lo voy a subir a la plataforma para que ustedes se puedan guiar, o sea, no solamente de esa fuente, puedan utilizarlo como referencia, pueden buscar otras fuentes, pero jóvenes, muy importante, deben de citar las referencias bibliográficas. Un trabajo que uno presenta debe citar referencias bibliográficas. Por ejemplo, hay unos que yo no les he subido nota a ustedes, pero quizá hoy ya esté su nota de la tarea 2, que es la guía de trabajo. Hay unos que me ponen, bueno, Luisito Comunica es un influencer, pero hay unos que me pusieron, la historia es el estudio del pasado, Jaimito no sé qué. Yo dije, definen el concepto, ¿quién lo dijo? O sea, no sé de cuál es esa fuente. Entonces, ser un poco más respetuoso. Hay 4 fuentes que yo, a los que ya me conocen, no me gustan, que no hay que utilizarlas. Rincón del Vago, Buenas Tareas, Wikipedia y monografías.com. No me citen de esas fuentes, por favor. No las utilicen. Bueno, si eso es todo, entonces terminamos por hoy y nos vemos. Estamos en contacto. Cuéntenme. Más o menos, ¿cuánto tiempo lo va a dar para la exposición? Un promedio de 10 minutos.
Son 10, un minuto cada uno, mínimo. Ah, está bueno. Pero no es que todos van a participar. Yo voy a decir, del equipo de Mesoamérica, yo elijo a Julana, Sultana, Mengana. Explique el área mesoamericana. Ah, Voy a elegir 2 o 3. Lick. Y los demás deben de estar listos, porque igual todos tienen que estar preparados. Terminamos por hoy. Que tengan buen día. Lick. Listo, dígame. Otra pregunta. Cuéntame. En los símbolos nacionales siempre van a simbolizar algo positivo de la nación, del país. Claro. Sí, porque de eso se trata el tema de la identidad cultural, es para fortalecer valores, aspectos positivos. Sí, claro. ¿Por qué? No, porque como en otros países pasan otros sucesos como, no sé, sucesos negativos que también caracterizan al país. Es que si utilizamos la palabra símbolos, estamos hablando de objetos, representaciones, sucesos históricos importantes que forman parte de la identidad. Es decir, nosotros no podemos hablar de Alemania sin hablar del Holocausto o de los judíos, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, son eventos históricos que marcaron literalmente el tema de estas sociedades. O hablar de los chilenos, sino hablar de la dictadura de Pinochet. ¿Sí?